Pues ya que has mencionado, Javier, el tema del Aclamor, que es el nombre efectivamente de ese barranco, que se desbordó en 2023, contábamos esa noticia, las casas de esos vecinos de Pomar de Cinca quedaron destrozadas, pero es que todavía hay muchos daños, pasado todo ese tiempo, más de 2 años, y exigen, además de ayudas, soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Hanna. Sí, Miriam, como decías, han pasado más de 2 años del desbordamiento del barranco del Aclamor, que anegó 6 viviendas, y los vecinos piden soluciones. Yo me encuentro con Alberto, uno de estos afectados. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la situación actualmente después de más de 2 años? Hombre, pues la situación es que vemos que pasa el tiempo y prácticamente no se ha hecho nada. O sea, la situación que vivimos, que fue muy desagradable, pues lamentablemente se puede volver a producir mañana mismo. Puede tardar 5 años, 2, 1, pero algún día puede pasar y ya te digo, vemos que no se toman esas medidas. Alberto, me comentabas que él anegó 6 viviendas, una de estas viviendas ya se vendió, otra está a la venta, y algunos de vosotros también estáis pensando en venderla porque tenéis miedo de que esto pueda volver a suceder. Claro, así es. Hay gente que lo pasó muy mal, gente que tiene traumas, había niños pequeños. Unos propietarios, unos vecinos, pues la vendieron enseguida, hay alguna más a la venta y el resto pues nos planteamos. Nosotros en nuestro caso pensamos que ya que había pasado esto, pues se tomarían medidas para que no volviera a pasar. Entonces te metes en una inversión, porque hubo que hacer toda la planta de abajo literalmente nueva, con ilusión, pese a la pena y a la extorsión, ¿no? Pero tienes ilusión en que no va a volver a pasar y demás. Lo que pasa que vemos que eso, lo que te decía antes, que pasa el tiempo y todo sigue igual, y entonces pues realmente tienes miedo y preocupación. ¿Y qué soluciones os ofrecen? A ver, de momento nadie nos ha ofrecido ninguna, ¿vale? Algunos de nosotros, pues estamos con abogados y demás, soluciones hay, porque pues nosotros encargamos un informe técnico a un perito donde hay soluciones, pero claro, las tiene que tomar quien las tiene que tomar. Claro, nosotros partimos de la base, yo no soy nacido en el pueblo, ¿vale? Yo soy de la zona de Huesca. Compras una casa nueva, ¿vale? Que te piensas que todo está en orden, que todo está, y luego te das cuenta o te enteras que está construida en una zona inundable, o sea, en la zona de policía de un barranco. Todo esto no te lo dicen, todo esto no lo sabemos, y ahí algo se ha hecho mal, porque eso inicialmente no era zona urbana del pueblo. Para construir estas viviendas se hizo un nuevo plan urbanístico donde se incluye esta zona, ¿vale? Y por ley hay que hacer un estudio de inundabilidad, donde esta zona pues es inundable. En unos 10 años, según el estudio, puede volvernos a pasar lo mismo, pero en 100 años, 500 años, o sea, puede ser muchísimo peor, o sea, incluso que no se vea ni el tejado de nuestra vivienda. Entonces, claro, aquí nosotros decimos, ¿por qué este estudio que estaba en manos del ayuntamiento, estaba en manos de, supongo, de Confederación, por qué no se hizo nada en su día? Y lo que es peor aún, ahora que ha pasado, ¿por qué no se hace ahora? Que ya sabemos que puede pasar y ha sido real. No sé. También, Alberto, últimamente estamos viendo tormentas muy fuertes. Vosotros, cuando hay una tormenta, vivís con ese miedo de que pueda volver a suceder, y muchas personas pues también imagino que habrán requerido de ayuda psicológica. Sí, hay vecinos, como te decía, que lo han pasado mal, y sí que me consta que algunos pues han necesitado ayuda, porque quieras que no te genera un trauma, y sí que es cierto, pues que ahora te piensas que te va a pasar en cualquier momento, en cuanto empieza a llover, o sea, la preocupación la tienes allí, tienes hijos pequeños, ¿no? Y la verdad que te da la sensación de que pues puede estar en peligro su vida, ¿no? Y la verdad que es triste convivir con ese miedo. Nosotros, ya te digo, pensamos que se tomarían soluciones y que a día de hoy, 2 años y medio después, pues no estaríamos en esta situación, que todo está igual. Muchísimas gracias, Alberto. Esperemos que todo se solucione pronto. Desde el ayuntamiento nos han comentado que continúan en la búsqueda de soluciones, y nosotros esta mañana también hemos podido hablar con algunos vecinos de Pomar de Cinca que también piden soluciones y viven con el miedo de que esto pueda volver a suceder. Vinieron los bomberos, hubo vecinos que saltaron al jardín de abajo, que ya llegaba el agua como a una altura así. Fue un poco angustiante. Y sobre todo las casas de abajo, ha habido gente que la vende, se han querido ir. A ver, preocupados está porque es una cosa que ha pasado y puede volver a pasar. Yo creo que ahora se ha tomado medidas en el tema de limpieza, y cada año van limpiando. En el mes de junio, en verano, han hecho un tipo de desbroce
para que haga más fluencia de agua y yo creo que ahora está más controlado que no estaba. Y tuvimos suerte que no ocurrió ninguna desgracia personal, solo material. Pero claro, si pasa una vez, ¿quién te dice que no pase dos? Bueno, pues aquí hay dos temas. Uno, la proximidad al barranco y lo que estaba diciendo ese vecino es que a nadie nos dijo que era una zona inundable, como ha pasado en tantos otros lugares, o en otros casos sí se sabía, pero no habían ocurrido estos fenómenos. Y luego el aumento cada vez más frecuente de esas trombas de agua que hace crecer los ríos. Bueno, y tenemos el ejemplo reciente de la dana fatídica de Valencia. Javier. Pues yo creo que los entrevistados han puesto ya varias claves. El ciudadano no tiene por qué saber qué zonas son inundables, para eso está la administración, eso es obligación de la administración y de hecho la administración ya sabe qué zonas son inundables y zonas en las que se puede construir. Hay que ver quién dio el permiso para construir en estas zonas inundables, porque ya se sabía que esas zonas son inundables y porque no se comunicó a los vecinos que estaban comprando casas en zonas inundables. Hay muchas zonas inundables en las que se ha construido, eso no está prohibido en los países, en el resto de los países, pero hay que transmitir a la población que es una zona inundable y que por lo tanto tiene unos riesgos y que por lo tanto pues asumen o no asumen esos riesgos a la hora de comprar esas viviendas. Para eso está la administración precisamente, que es la que tiene la obligación de informar o de impedir que se construyan en zonas inundables, porque la inundabilidad se conoce, el agua va siempre por las mismas zonas y las zonas que se inundan son siempre las mismas, con mayor o menor extensión, pero son siempre las mismas. Se han hablado de vender las casas, pero claro, eso no es solucionar el problema, porque lo que hacemos es pasar el problema a los nuevos inquilinos. Las casas, además, en esas situaciones se devalúan, con lo cual hay pérdidas importantes. Entonces, no hay una solución fácil. Cuando en este caso ya la construcción está consolidada en una zona inundable, yo creo que lo único que se puede hacer es aumentar la capacidad de drenaje, aumentar la capacidad de evacuación de los barrancos, porque la otra solución sería derruir las casas, pero claro, eso es muy fuerte, legalmente es posible, pero es una medida muy extrema. Entonces yo creo que la única solución posible sería aumentar la capacidad de drenaje en las zonas afectadas por inundabilidad que tienen construcciones próximas. Eso no quiere decir que esté defendiendo limpiar o eliminar la vegetación de todos los ríos, de todos los cauces, ni mucho menos, porque los ríos tienen un valor ambiental y un valor ecológico indudable y eso hay que respetarlo, hay que llegar a un equilibrio entre respetar el valor ecológico y la seguridad de los ciudadanos que viven cerca, pero sí en determinados puntos que tienen un especial peligro de inundabilidad, en mi opinión, habría que aumentar la capacidad de drenaje de los cauces. Bueno, como decía Javier, al principio hay que seguir el rastro de la etimología de este país y en concreto de zonas especialmente sensibles como puede ser el Pirineo, muchos de cuyos pueblos se construyeron ya hace siglos sobre conos de deyección, es decir, el ser humano es muy consciente de por dónde pasaban y por dónde pasan los cauces del agua y la manera de protegerse. Pero esto, lo que estamos viendo ahora, lo que ocurrió hace prácticamente un año en Valencia, indica también otro problema, diría que sistémico en este país, y que tiene que ver con el urbanismo que se ha desarrollado en los últimos 50, 60, 70 años. Partamos de los años 60 como punto de partida para ver cómo ese urbanismo voraz incluso se desarrolló por encima del sentido común, porque en algunas zonas la prudencia invitaba a no haber convertido en zonas urbanizables lugares que se sabía perfectamente que podían generar riesgos para quienes allí habitaran. Lo estamos viendo prácticamente cada verano y las nuevas condiciones en las que nos desenvolvemos en este nuevo marco condicionado por el cambio climático va a hacer que aquellos riesgos que hace unos años eran leves o irrelevantes ahora se conviertan en un verdadero problema para quienes compraron esas casas y sobre todo para los ayuntamientos que aprobaron planes generales de ordenación urbana que minimizaron unos riesgos que ahora vemos que son un problema que incluso puede poner en serio riesgo la vida de las personas, como ocurrió ahora hace un año en Valencia con la famosa dana. Y la relación del ser humano con el medio, siempre vamos tarde, ¿no? Y en estos tiempos de actualidad, de noticias, de tener todo al minuto, vamos tarde, ¿no? Esto tenía que ser como la moda, que ahora estamos
se está preparando ya las colecciones de invierno, ¿no? Y luego también hoy veía una noticia del Espacio City que para contratar a un artista del Espacio City hay que contratarlo ya para los próximos pilares, ¿no? Pues yo creo que hay que ir un poco así, con mucha más previsión y no a toro pasado. Por ejemplo, ahora los fuegos ya dejaremos de hablar de ellos. Se ha hablado en el Congreso de los Diputados una vez en todo el año, una vez y de refilón, dejaremos de hablar de ellos y el verano que viene pues a ver a quién le toca, ¿no? Entonces en Aragón hemos tenido suerte este verano, pero no hemos tenido tanto con los desbordes de los ríos. Y es verdad que tú pasas y es una cuestión que está también en la historia del ser humano y la historia reciente, ¿no? Si conocemos un poco cómo se comportan, por ejemplo, te pasas por Tarazona, ves el río ahí encastrado y dices qué penita, pero cuando de repente crece, pues dices esto tiene su sentido, ¿no? Entonces, tener esa idea a la hora de lo que dice Juan, ¿no? Un urbanismo exacerbado que nos ha llevado también a situaciones que son ya... que no tienen arreglo. Bueno, pues que se sigue construyendo sí. Al lado de, por ejemplo, en Zaragoza, al lado del Barranco de la Muerte, por ejemplo, por ejemplo. Ningún problema. Aunque en este caso ese topónimo no tenía que ver con los efectos devastadores del barranco. Y el Barranco de la Muerte, pues hemos hablado de la Clamor y del río Aguas Vivas, el Barranco de la Muerte, sí. para que, vamos a decir, ¿no? Porque, bueno, no sé. Pero lo cierto es que incluso en Valencia, a las pocas semanas de la Dana, se estaba anunciando que la Generalitat estaba valorando la construcción de unas grandes urbanizaciones en zona de policía. Es decir, la historia y la realidad no nos enseña a tomar decisiones que en el plano político pueden ser audaces o valientes, pero que desde el sentido común son necesarias, son fundamentales, porque va a seguir ocurriendo y cada vez con mayor gravedad, con mayor violencia y con consecuencias cada vez más irreversibles, porque que un ayuntamiento deje de ingresar dinero por licencias urbanísticas puede ser un drama en términos de contabilidad, pero peor es todos los gastos de dinero público que supone tragedias como la que vivimos hace un año o lo que ha pasado ahora en Belchite o lo que ocurrió hace 3 años en Pomar, que solo se soluciona porque existe un Estado detrás con recursos públicos para solucionar los problemas.